o aprendiendo en relación a la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos estado estudiando y aprendiendo en relación, hermanos, sí, a todo lo que, pues, compete tal vez a estos tiempos, ¿sí? Y es importante entender, ¿verdad? La pasión de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios, porque en esos planes, en esa voluntad de Dios, nosotros podemos entender muchas cosas. Entonces, cuando nuestra vida cristiana entiende el llamado de parte de Dios, entiende esa vida, ¿verdad?, de parte de Dios, pues, sin excepción alguna, hermanos, estaremos caminando en bendición y en victoria. ¿Sí? Ok. ¿Ya sacó su Biblia? Ok. Vamos para allá. Hablábamos ayer, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, ¿verdad?, pues él pasaba tiempos de oración en el huerto de Getsemaní. Sí, y en Mateo 26, verso 35, ¿sí? Dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Cuando llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, Getsemaní significa aceite prensado, ¿sí, hermano? Dice, dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Espérenme aquí y velen conmigo. Retirándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acercándose luego a sus discípulos, los encontró durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no pudieron velar conmigo una hora? Manténganse alertas y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente se retiró y orando por segunda ocasión dijo, Padre mío, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y se acercó de nuevo y los encontró dormidos. Dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó y retirándose nuevamente a orar por tercera ocasión, dijo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, de ahora en adelante duerman y reposen. ¿Qué palabras, verdad? Nos dice esta traducción. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre ha sido entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. He aquí, ya llegó el que me ha entregado. Padre, gracias. Ponemos delante de ti este tiempo, ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y derriba, Padre Celestial, todo aquello que tú no has hablado, Señor. Añade bendición, Padre, y ministra nuestros corazones, danos revelación, danos luz, Señor Padre, y entendimiento, Padre, Señor, para poder cumplir tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Ok, pues eso es importante, ¿verdad, hermanos? Sí que nosotros entendamos que desde el domingo que le llama, ¿verdad?, la tradición de Ramos, ¿verdad?, hasta el día casi de su crucifixión, o bueno, el día que él fue arrestado, el Señor Jesús, ¿verdad?, pasó tiempo en el Monte de los Olivos. Y él pasó tiempos, ¿verdad, hermano?, en ese lugar, ¿verdad?, orando, buscando al Señor, ¿verdad?, intercediendo. En el verso 37, ¿verdad?, en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 37 dice, ¿cómo dice? ¿Cómo? Y tomando a Pedro, dice que empezó ¿a qué? Y a los hijos de Zebedeo. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? ¿Qué dice que ocurrió? Comenzó él a entristecerse y a angustiarse.
Y entonces eso habla de una tristeza muy profunda, hermanos, ¿sí? La angustia habla en relación a sentir, ¿verdad? Una depresión, pensamientos que no eran realmente, que empezaban a batallar con su vida, ¿verdad? Sí, hermanos, sí. Esto realmente fue causado por el pecado que él tenía que llevar, no porque él no quisiera, sino que él había vivido en santidad, ¿sí, hermanos? Entonces, esa era la misión, que Jesucristo llevase, ¿qué? Nuestros pecados. Hermano, que a usted le dijeran, llévate este cadáver que apesta ya de muchos años en su carro, ¿usted lo subiría? Y que le dijeran, llévatelo en la espalda, ¿qué diría? Bueno, Jesús, ¿verdad, hermano? Estuvo dispuesto a cargar nuestros pecados, nuestras culpas. Y eso era lo que lo llevaba, ¿verdad? Esa tristeza y la agonía, ¿verdad, hermano? Sí. Jesucristo nunca hizo pecado. O sea, dice que no se halló ni a un engaño en sus labios, hermano, en su boca. Entonces, cuando nosotros vemos, Él realmente tenía esa tristeza, ¿verdad, hermano? Sí, esa búsqueda tan intensa, ¿no? Señor, ¿por qué tengo que llevar esto que jede delante de ti? Si tú sabes que yo he caminado en santidad, ¿no? Y es importante que nosotros podamos ver todas las cosas que ocurrieron, porque muchas veces nosotros lo vemos muy simple, ¿no? El hombre por naturaleza está inclinado al pecado. Desde su juventud el hombre se inclina al pecado. Pero Jesucristo toda su vida caminó en santidad. Entonces, cuando Él intercede, ¿verdad? Pasa de mí esta copa. No estaba diciendo que Él no quisiera ir a la cruz, sino que realmente, ¿verdad, hermano? Había un peso que lo incomodaba, ¿verdad, hermano? Que le causaba tristeza, y era que en Él hubiera, ¿qué? Pecado. Y nuestras vidas, hermano, deben de entenderlo, porque a veces el cristiano vive su vida normal, le gusta el chachachá, le gusta el charleston, le gusta la guaracha y el reggaetón, y vive su vida, hermano, así en una vida pues, normal, común, simple. Recuerde que se pueden dormir, así como dice la escritura, ¿sí? Reposen ya, duerman y reposen. Ya no vamos a hablar más del sueño. Vivan libres. El que tenga hambre, coma. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esta situación, ¿verdad, hermanos? Sí. Y usted va ahí a Marcos 14, verso 13. Marcos 14, perdón, verso 33. Marcos 14, verso 33. ¿Ya llegó, hermano? Evangelio de Marcos, capítulo 14, en el verso 33. ¿Ya está ahí? Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan, perdón, le estoy leyendo el lenguaje sencillo. Voy a poner la versión 60. Dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, dice, y a angustiarse. ¿Sí? Y bueno, esta tristeza, ¿verdad, hermano? Aquí en Marcos, ¿verdad? Es diferente, porque en Mateo usted ve que él estaba entrando en una fase totalmente, una angustia, un dolor, una situación de lucha, porque el pecado, ¿verdad, hermano? Tenía él que cargarlo, pero aquí, hermano, es diferente totalmente, ¿verdad? Sí, porque habla de tener una impresión muy profunda en su alma. No sé, ¿a ustedes a veces lo han espantado? O no, no sé si alguna vez has sentido así una impresión que dice, ay, sentí como que si se me...
Sí, no sé cómo usted pueda decirlo, se me sumió la panza, o siento un vacío, siento algo así raro, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso habla aquí, que él estaba así con esa impresión en su alma, ¿no? De llevarlo, ¿verdad? Sí. Realmente Cristo no solamente se entristeció, hermano, sino por saber la relación en el pecado, ¿no? Sino realmente Él, hermano, sí, lo hizo por amor a usted, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a entender ese peso de realidad, nosotros sabemos el compromiso que tenemos con Cristo, el compromiso que tenemos con el Padre. Hermano, realmente la comunión que debemos de vivir con el Espíritu Santo. Y es importante porque su vida cristiana, sin excepción alguna, lo debe de llevar a vivir, ¿sí? Una vida victoriosa. ¿Por qué dice eso, hermano? Mire, Jesucristo, hermano, sí, la Escritura dice que él estaba muy triste hasta la muerte, ¿sí? Pero realmente, hermano, sí, esa tristeza que Jesús soportó, el humano realmente no es capaz de soportarlo. Yo creo que se sentiría, se le para el corazón, ¿sí? Así, o se corta las venas, no sé, ¿para qué pensar cosas, no? Pero lo que él sentía, hermano, era totalmente diferente, ¿sí? Él estaba abatido, él estaba así, pues mal, por la cuestión del pecado. Pero en Primera de Corintios 2:8 usted ve una bendición tan grande. Te digo, Primera de Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Se lo voy a leer desde el verso 6 para que lo entienda. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió en esa cruz, hermano? ¿Qué ocurrió cuando Jesucristo, hermano, llegó a la cruz? Pues fácil, ¿destruyó qué? Al diablo. Destruyó las obras de las tinieblas. Filipenses 2, verso 14 y verso 15. Usted ahora es libre. ¿Sí? Usted ahora es libre. ¿Sí? Por eso Jesucristo les dijo, ¿verdad? Que ellos no entendían ahora, ¿verdad, hermano? Sí. Pero cuando ocurriría lo que ocurre con la mujer, cuando usted está con dolores de parto, ¿verdad? Que después de que ocurre, viene la alegría. ¿No? ¿En verdad que no? Gloria al Señor. Cada vez no sé qué va a ocurrir con el pueblo de Dios, pero van a ocurrir cosas buenas, eso sí. Vaya usted a Filipenses, ¿ya llegó? Dígame, no está ahí. Verso 15, Filipenses 2. Dice, vamos desde el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Hagan todo qué? ¿Y sin qué? Sin contiendas. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea que usted ya no pertenece a esa generación. ¿O sí? No. Dice, en medio de la cual resplandecéis como qué? Luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice, de que no he corrido en vano,
ni en vano he trabajado. Colosenses, capítulo 2. ¿Llegó? Verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Qué dice ahí? En la cruz. Jesucristo destruyó las obras de las tinieblas. Usted fue hecho justo, el enemigo no tiene nada con usted. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en el Calvario. Y nosotros podemos entender esta realidad y hoy podemos vivir una vida victoriosa. Cuando nosotros entendemos la obra en la cruz, entonces entendemos todos los beneficios que el Señor trajo a nuestras vidas. Y esos beneficios que el Señor trajo a nuestras vidas, hermanos, sí, nos llevan a vivir una vida en victoria, en bendición, en prosperidad, en paz, en reposo, gozando de su presencia, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos esa realidad en Cristo, sí sabemos, hermano, que tanto las tentaciones, hermano, en nuestras vidas son nada cuando estamos apoyados en Cristo. Porque la misma Escritura dice, hermano, sí, que con la tentación vendrá también la salida. Fiel es Dios, dice que cuando venga la tentación, Él también nos dará juntamente con ello la salida. El amor de Dios, la fidelidad de Dios, hermanos, siempre se hacen notar en nuestras vidas. Eso está escrito ahí en 1 Corintios 10, verso 13. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad, hermano? Vemos cómo el Señor Jesucristo venció todos los ataques del enemigo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? En la tentación en el desierto, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios. No, si eres hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Si eres hijo de Dios, dice, lánzate de este pináculo, porque escrito está, sus ángeles mandará, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pidiéndole Satanás a Jesús? ¿Qué es lo que hizo con Adán y Eva, amados? Los independizó ¿de quién? ¿Y qué era lo que quería hacer con Jesús? Independizarlo del Padre. Pero él se afirmó en la palabra y resistió al maligno. Y es por eso que nosotros vemos y entendemos la vida de Jesucristo desde otro enfoque. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Si nosotros queremos vencer la tentación, si nosotros queremos derribar las obras de las tinieblas, no podemos hacerlo solos, necesitamos estar adheridos a Dios y caminar conforme a sus propósitos. Y en oración veremos la victoria, la respuesta, la bendición. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa parte en nuestras vidas cristianas, sabemos que la obra en la cruz te llevó a vivir victoria, te llevó a vivir bendición, pero no solamente en ello, sino que el Señor Jesucristo te puso un ejemplo claro para poder ver la gloria de Dios en todo momento. Y entonces, cuando nosotros recibimos, ¿verdad, hermano?, la voluntad de Dios y caminamos en ella, ese es tu éxito, esa es tu felicidad, esa es tu seguridad. Cuando tú entiendes el propósito por el cual fuiste llamado, cuando tú entiendes los planes por los cuales Dios, hermano, te trajo a Él, te dio a luz, hermano, ¿sí? Entonces tú caminas en ellos y verás el éxito, verás la bendición. Y serás feliz, no estarás con tu cara de limonada. No, estarás consciente de que estás haciendo la voluntad del Padre, estarás consciente de que estás llevando a cabo los planes de Dios. Entonces tu vida estará segura, tu vida estará confiada, ya que tú entiendes el amor de Dios, vives el amor de Dios y caminas conforme a la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Entonces tú no eres alguien más en esta tierra porque has entendido los propósitos de Dios. Entonces, tu vida es una relación continua con Dios, ¿sí, hermano? Cuando Eva estuvo, ¿verdad, hermano?, en el huerto, ¿qué le dijo el diablo? Serás igual que ¿qué?
Que Dios cuando ¿qué? Cuando comas este fruto. Y no ya eran igual que Dios. Ellos ya tenían la imagen y la semejanza de Dios. Pero la ignorancia siempre los lleva ¿a qué? A la destrucción. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando nosotros venimos a entender los planes de Dios, ¿sí? Entendemos que Jesucristo nos puso un gran ejemplo, siempre sin excepción alguna el camino, guiado y dirigido, apegado al Padre. ¿Sí? En Juan 5, verso 19, ve usted un ejemplo de ello. ¿Ya está ahí? Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué dice ahí? Igualmente. ¿En dónde veía el Padre hacer las cosas? En esa intimidad, en ese secreto, en esa revelación, en esa dirección del Espíritu. Es por eso que nosotros debemos de entender la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros debemos de saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí, hermano? Jesucristo estuvo siempre ligado a la voluntad de Dios, ¿sí, hermano? Y nada de lo que Él hizo este mundo, hermano, fue por sí solo. Todo lo que llevó a cabo fue siempre, hermano, bajo la guía de Dios, ¿sí? Cuando usted ve, ¿verdad?, a Jesús siendo tentado en el desierto, Él dice que era tentado, ¿sí, hermano? ¿Y tuvo victoria, sí o no? ¿En dónde más se imagina que fue tentado entonces? Ahí en el huerto. ¿Y cómo venció? Ay, hermanos, hasta me sorprende ver esos rostros. Yo digo, ay. Cuando vino la tentación, Él venció la primera vez a través de ¿qué? Él venía de una vida de ayuno, de oración, y con la palabra derribó. Pero cuando Él se angustió, a lo mejor se quería rajar. Y solamente en la oración Él pudo tomar nuevamente la voluntad del Padre. Pero dice que su oración fue tan intensa. No era una oración de 2 segundos. Señor, que se haga tu voluntad. Hasta creo que lo hice en uno, ¿no? Entonces, no, dice que Él llevaba una oración intensa. Entonces, cuando nosotros vivimos tentaciones en nuestra vida, sabemos que las podemos llevar en victoria cuando estamos dependiendo siempre del Padre, ¿sí? Y es ahí donde estamos siendo procesados, es ahí donde nosotros estamos siendo machacados, es ahí donde la unción del Espíritu Santo va a venir a tu vida, donde tú vas a poder ver el respaldo de Dios, la capacidad de Dios, la habilidad de Dios para cumplir sus planes, sus propósitos. Entonces, amado, abra sus ojos a una realidad, porque cuando el Señor nos está llamando a una entrega, nos está llamando a vivir para Él. Cuando nosotros venimos a la Escritura y vemos la obra de Jesucristo, sabemos que tenemos un ejemplo que seguir. Eso lo declara Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Fuimos llamados para seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Y entonces, nuestra vida cristiana, ¿verdad, hermano?, es importante. Pasa de mí esta copa. Esa copa estaba en relación al pecado del mundo. Mas el Señor lo llevó a cumplir sus propósitos. ¿Sí? Si usted quiere ver la victoria, Dios le dio armas. En sus debilidades, en sus tentaciones, en aquellos pensamientos que lo derriban, que lo afligen, que lo perturban,
que lo llevan a una decadencia, que lo llevan a estar en el piso. Jesús lo ha mostrado, que es solamente a través de la oración, hermanos, ¿sí? Que usted va a vivir la victoria. No una oración de 2 segundos. Usted puede decir, es que yo me sigo sintiendo tan mal, pero tan mal. Deshojo margaritas, me quiere, no me quiere mucho, me quiere poquito. Soy victorioso, soy perdedor, soy más que perdedor. No, 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 no. Usted debe de entender que solamente en la oración prolongada, intensa, de todo su corazón verá la bendición. Hay enseñanza en la obra de Cristo. Hay enseñanzas en la vida de Jesús para nosotros hoy, porque el Señor lo está llamando y lo ha llamado más que vencedor. Entonces su vida cristiana, hermano, en este tiempo, tiene que ir siempre, cada día. Entre más se acerque la segunda venida de Cristo, mayores tentaciones usted podrá estar pasando. ¿Sí? Usted vio que vino la pandemia, ¿no? Y muchos ahora están youtuberos. No viven el compromiso, viven la comodidad. No pueden adorar en espíritu y en verdad. Les gana Netflix. Y cuando nosotros venimos a pagar el precio delante de Dios, sabemos que el Señor nos está llamando a vivir una vida victoriosa. Amén, hermano. Entonces, el Señor nos está llamando, ¿sí, hermano? ¿Sí? La tentación del enemigo, hermano, siempre va a estar para llevarte a caer, para llevarte, a sacarte del plan de Dios, hermano, pero en la oración tú vas a ver la bendición y la victoria. Entonces, es importante, hermano, ¿sí? Que entendamos que solamente a través de la oración nuestra carne va a ser crucificada. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vivir la cruz de Cristo solamente lo vamos a llevar a cabo cuando oramos. No 2 segundos, ni 5 minutos. A Pedro le dijo, no habéis podido orar conmigo. Y les dijo, oren para que ¿qué? Para que no entren en tentación. Para que no entren en tentación. Entonces, en la oración entendemos y encontramos la cruz para nosotros. ¿Sí, hermano? Lucas 22, verso 44, y con esto quiero cerrar por el tiempo. ¿Sí? Quiero que usted lo vea ahí. Lucas 22, verso 44. ¿Ya llegó? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Subráyelo. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían, ¿qué dice ahí? Hasta la tierra. Y verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de ¿qué? De la tristeza. Y en el otro dice que estaban sus ojos cargados de ¿qué? ¿Sí o no? Y aquí pues el historiador a lo mejor le pone ahí que estaban tristes, ¿no? También de dolor se canta, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esa realidad, dice que entre más, ¿qué decía ahí? Angustiado estaba, ¿sí o no? ¿Cómo dice? Ni sé qué dice, hermano. Estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Sabe, hermano? Hay muchas cosas que nosotros debemos de entender, ¿verdad, hermano? Porque esa palabra agonía está en relación, ¿verdad, hermano? A luchar o contender ardientemente agonizando. ¿Sí? Otra vez, luchar o contender ardientemente agonizando. Para que usted entienda esto es, ¿usted ha corrido? ¿No? ¿No? ¿Nunca ha corrido en su vida? O sea, no de correr detrás del camión. O sea, practicar un deporte. ¿Sí? Bueno,
Cuando hay un atleta, hermano, sí, llega un tiempo en que lleva una base de entrenamiento y de repente el coach le grita 10 segundos y en esos 10 segundos usted tiene que dar todo. Así se le desgarren los brazos o todo lo que usted sienta, ¿no? ¿No? Así es. O sea, es no darte por vencido para que usted entienda. No importa, usted va a luchar, va a pelear, va a contender, ¿sí, hermano? Hasta el final. ¿Sí se entiende? Entonces, la vida del cristiano debe de pelear hasta el final, en agonía. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya viene y las tentaciones siempre van a estar al borde del día. Por ahí a lo mejor le dicen, la podemos invitar a desayunar el día de hoy. Y usted dice, no, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? O usted le pregunta, ¿qué va a haber? Ay, gloria al Señor, ¿no? Entonces, nuestra vida cristiana, ¿verdad? Debe de saber que solamente en la oración veremos ¿qué? La victoria. Jesucristo viene. Y es importante que nosotros entendamos que en la cruz de Jesús, en la oración, vamos a poder ver la bendición. ¿Sí, hermano? Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, esa es la manera de luchar contra el pecado. Hasta agonizar. ¿Sí? No importa si tu vida va en ello, tú tienes que ver la victoria. ¿Sí? Y es estar ahí. Por eso cuando usted dice, pues ya oré, pero no pasa nada, yo digo, no oró. ¿Cómo va a decir que oró en 5 segundos? Sí, yo ya le dije, Señor, haz tu voluntad. Ay, hasta le sobraron 10 segundos, hermano, ¿no? Entonces, nosotros debemos de entender la realidad. Cuando hay debilidades, cuando hay situaciones, cuando hay una circunstancia en nuestras vidas, cuando la tentación está siendo muy fuerte en nosotros, nosotros tenemos que luchar, contender en agonía, ¿sí? Y decirle no al pecado, llevar nuestras vidas a la cruz, porque solamente de ese modo veremos, hermanos, sí, nuestra vida recta, firme, hermanos, sí, corroborada ante la presencia de Dios. Entonces, nosotros debemos de pelear esa batalla constantemente, ¿sí? No debe usted de desmayar, no debe usted de rendirse, nunca te rindas, ¿sí, hermano? ¿Por qué? Porque está escrito que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Sí, hermanos, perdón, 2 de Timoteo 1:7, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Que el enemigo ataca, ¿cómo se imagina atacando al enemigo en estos tiempos? Con seducción. Eso es todo. No. Belcebú, ¿sí saben qué significa Belcebú? ¿El príncipe de qué? De las moscas. ¿Sí sabe ese ataque de las moscas? ¿Usted ha visto esa mosca zum, y llega y le pasa por ahí y dice, ay, le roba la paz, ¿no? Pero cuando viene un momento y otro momento y otro momento, ¿usted qué hace? Hasta se quita el suéter y la empieza a tirar de manotazos, ¿verdad? Así a veces es el ataque del enemigo, constantemente y continuamente, ¿sí? Por eso es que usted debe de pelear en agonía, ¿sí? Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya le mandó un buscapiés, al rato le va a mandar el otro, al rato el otro, al rato el otro, y así, constantemente, uno tras otro, y cuando menos usted vio se fue seducido, y el diablo lo tiró. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces es importante nuestra vida en la cruz, la presencia con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Pues ahí le dejamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú nos hablas en este tiempo. Señor, eres ministrando a nuestros corazones, eres ministrando a nuestras vidas. Señor Dios, te rendimos todo el honor y toda la alabanza. Señor Padre, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Trae, Señor Padre, esa
Obra, Señor, en la vida de tu pueblo, esa firmeza, esa fortaleza para poder pelear la batalla, Señor Padre, para poder ir, Señor Padre, Señor, en esa voluntad perfecta, en esa voluntad divina, Señor Padre, que nada ni nadie, Señor Padre, pueda detener tu perfecta voluntad en sus días, en sus vidas, en sus corazones, Señor, y que ellos puedan llegar a la estatura del varón perfecto, que ellos puedan ser ese testimonio, Padre Señor, delante de todos los que les rodean, Señor Padre, y que puedan vivir esa relación contigo, Señor. Te rendimos el honor y la alabanza porque tú vives y reinas, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Pues gloria al Señor. El Señor te bendiga.